Librería Buena Prensa presenta. Comienza el año 2018 y comienza el año litúrgico no con el inicio del año. El año litúrgico comenzó el primer domingo de Adviento del pasado 2017 y es que no es lo mismo el año del calendario gregoriano o el año civil que el año litúrgico, y de eso hablaremos hoy en Ver y Creer. Reflexionaremos, conoceremos en qué consiste el año litúrgico y los tiempos litúrgicos y las fechas del año litúrgico para este 2018. Por ejemplo, ¿sabe usted que el miércoles de ceniza ya es dentro de 2 semanas? 14 de febrero, miércoles de ceniza. Y con el miércoles de ceniza inicia la cuaresma. Entonces hablaremos hoy sobre los tiempos del año litúrgico 2018. Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros. Sea usted bienvenido a Ver y Creer. Y para comentar sobre esto, tengo el grande gusto de recibir a Adolfo Ruiz Guzmán. Él es el laico y es un gran conocedor de la liturgia. Es más, se ha desempeñado como maestro de celebraciones litúrgicas allá en la Esperanza de María. Bienvenido, querido Adolfo. Bien hallado, Roberto. Siempre es un gusto estar con ustedes y siempre que me reciben muy amable todo el equipo y todos, pues la verdad me hacen sentir en casa. Y al público le gusta mucho que vengas. No, hombre, pues amables ellos, aquí estamos. Porque tienes esta sencillez del lenguaje laico, pero tienes también la sabiduría y el conocimiento. No, bueno, voy a tirar al piso, como te decía en alguna ocasión, para besar el piso y recordar la humildad. Oye, entonces, del año litúrgico ya llevamos 2 meses, ¿no? Sí, ya vamos avanzando. De hecho, pues hay que semanas de Adviento. El tiempo de Navidad, que pues relativamente lo terminamos hace poco, hace 3 semanas. Todavía tuvimos la fiesta del bautismo del Señor, que ya prácticamente estábamos cerrando el tiempo de Navidad y empezábamos este tiempo que es el tiempo ordinario, que es muy importante que nosotros sepamos cómo vivir el tiempo ordinario porque se nos escapa. De hecho, bueno, los teólogos y los liturgistas siempre me van a regañar porque yo no estoy tan de acuerdo con el tiempo del ordinario. ¿Por qué? Pues porque pasa así como desapercibido, porque nos hace como caer en una rutina. O sea, no es ordinario porque sea banal, o sea, porque sea lo cotidiano, sino es la parte padre de nuestra santificación constante y permanente a lo largo de nuestra vida. Y así lo debemos de vivir. Cuando vemos al sacerdote vestido de color verde, sabemos que es tiempo ordinario. Así es. Bueno, incluso hasta podemos identificar los tiempos litúrgicos, nos ayuda muchísimo y de hecho es una cosa muy interesante que tiene la liturgia, pues todos esos signos, significados y significantes, que eso nos ayuda a entender qué es lo que estamos celebrando. Como bien decías, el tiempo ordinario pues es el verde, eso nos recuerda la esperanza, pero también lo que te decía hace un momento, la parte de lo cotidiano, pero que encontremos lo extraordinario dentro del ordinario. Ajá, qué bien que lo digas, claro. O sea, el misterio de nuestra vida. La Madre Teresa me gustaba cómo define la santidad, que es hacer lo cotidiano de forma extraordinaria y por amor. A ver, ¿qué te parece si dijera que el tiempo ordinario es el tiempo que no es Adviento, Cuaresma, Tríodo Pascual, Adviento y Navidad? Exacto. Todo lo demás es tiempo ordinario, que son las 34 semanas. Y Pascua, claro. Exacto, bueno, la gran celebración, por supuesto, el culmen del tiempo litúrgico. Luego, pues ahorita acabamos de vivir Adviento, lo tenemos un fresco, y pues ven que utiliza el sacerdote morado. Y también luego nos podemos confundir porque también en la Cuaresma utiliza morado, pero el tono es diferente. Porque, por ejemplo, por un lado, en la gran celebración, también vamos a llamar así de la Cuaresma, en ese tiempo precioso, se nos está buscando el llamado a la conversión, en una introspección y el estar buscando hacia dónde queremos avanzar como personas, ir avanzando en el discipulado de Jesucristo, pero para construir una fe madura, en una fe que pasa por la Cuaresma, pero que nos lleva a la resurrección. Y que eso pues incluso ya lo veremos después en ese tiempo, el tiempo de la Pascua, que se atraviesa ahí el Tríodo Sacro, que vemos que termina, o mejor dicho, comienza en la misa del jueves de la Cena del Señor, ahí empieza el Tríodo Sacro y propiamente ahí termina la Cuaresma. Muchos se quedan en que termina con el jueves de Ramos, pero digo el domingo de Ramos, pero termina hasta el jueves en la misa de las vísperas de la Cena del Señor. Ajá. La misa crismal. No, en la misa de la Cena del Señor. Ajá. Hasta después en la última cena.
donde recordamos la institución de la Eucaristía, la del sacerdocio, y pues también recordamos el principal mandamiento de amarse los unos a los otros. El morado decías que es diferente el de Adviento al de Cuaresma. El de Cuaresma es más oscuro. No, me refiero al significado. Pero sí, también el color, ¿no? Bueno, pero ahí es En dependiendo de la hechura. Ahí sí. Morado un poco más claro, ¿no? No es igual, sobre todo también eso también luego causa confusión, porque también lo utilizan el morado para las celebraciones de los difuntos. Ajá, ok. Entonces ahí estamos esperando esos colores, que uno es esperanza, la otra es conversión, pero también eso nos lleva a una conversión permanente. En Adviento estamos en la espera de lo que va a venir, estamos en espera y estamos atentos al nacimiento del Mesías, entonces tiene una connotación muy diferente a la conversión. En la misa de los difuntos se unen estos dos aspectos, porque incluso hasta lo podemos comentar después, la importancia de la liturgia, de cómo está estructurada. El prefacio de difuntos es precioso, el 1 o el 2 si no mal recuerdo, porque dice: aunque la certeza de morir nos entristece, nos alegra la esperanza de la feliz resurrección. Claro. Pero para todo esto, año litúrgico se refiere a la liturgia. ¿Y qué cosa es la liturgia? Mire. La palabra liturgia proviene del griego clásico profano, que significa obra para la comunidad. Ya desde los siglos II y III a.C., en la traducción del Antiguo Testamento al griego, elaborada por los judíos de Alejandría en Egipto, conocida como la versión de los 70, la palabra tiene un sentido cultual, como lo tiene también en las cartas de San Pablo a los hebreos y a los romanos, en las que a Cristo y al mismo Pablo se les llama liturgos. En la iglesia primitiva griega se redujo el uso de la palabra al de culto divino y más tarde al de misa. En el occidente europeo fue hasta el siglo XIX cuando se utiliza en los documentos eclesiásticos con un sentido amplio de culto divino en la iglesia. Actualmente, con la palabra liturgia, se designa todo el conjunto de la oración pública de la iglesia y de la celebración sacramental. A mediados del siglo XX, el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Liturgia, presenta un tratado pastoral en el que afirma que la liturgia es la cumbre a la que tiende la actividad de la Iglesia y fuente de donde emana toda su fuerza, y en el que explica lo que es la liturgia. 1. El ejercicio del sacerdocio de Cristo, es decir, en la liturgia, Cristo actúa como sacerdote ofreciéndose al Padre para la salvación de los hombres. 2. Los signos sensibles realizan la santificación de los hombres en lo que quieren decir. Por ejemplo, el agua en el bautismo significa y realiza la purificación y es principio de vida. El pan en la Eucaristía alimenta el espíritu del hombre. 3. En la acción litúrgica, Cristo y los cristianos que forman el cuerpo místico ejercen el culto público. Y 4. Es la acción sagrada por excelencia que ninguna oración o acción humana puede igualar por ser obra de Cristo y de toda su Iglesia y no de una persona o un grupo. Se le denomina lo litúrgico a los actos sagrados que por institución de Jesucristo o de la Iglesia y en su nombre son realizados por personas legítimamente designadas en conformidad con los libros litúrgicos aprobados por la Santa Sede para dar a Dios, a los santos y a los beatos el culto que les es debido. En cambio, lo no litúrgico o ejercicios piadosos son todas las demás acciones sagradas que se hacen en una iglesia o fuera de ella, con o sin sacerdote, conocidas también como devoción o piedad. A ver, puntualizando entonces, ¿qué es la liturgia? 1, el ejercicio del sacerdocio de Cristo. 2, los signos, como el agua en el bautismo. 3, la acción litúrgica. Y 4, la acción sagrada. ¿Y estás de acuerdo, Adolfo, si decimos que lo litúrgico tiene un ritual? Sí. ¿Y lo no litúrgico no tiene ritual? No, de hecho podríamos hablar de una cosa que se ha malinterpretado y que muchísimas personas lo utilizan indistinto, pero es incorrecto, del término paraliturgia.
por ejemplo, muchas personas dicen que se hace una paraliturgia cuando se hace una celebración de la palabra, donde típico que están preparándose a los niños para la primera comunión y van a las escuelas y les hacen ellos llaman incorrectamente una paraliturgia, donde se proclama la palabra y se da la comunión, pero sin el ritual de la Eucaristía, ¿no? Entonces dicen que es una paraliturgia, pero eso es un error, porque tiene un rito, pero además tiene la palabra, que la palabra pues es viva y eficaz y es fundamental, y además pues también se da la presencia de lo que decías tú del ministro ordenado que está ejerciendo la labor. Nosotros, por ejemplo, como laicos, podemos celebrar una liturgia de la palabra. Podemos celebrar un responso ante un difunto. Claro. Ajá. Y también, por ejemplo, ya si tienes un poco más de preparación, ya puedes ser como ministro extraordinario, bueno, es que a cada rato les cambian el término, pero el ministro extraordinario de la Sagrada Eucaristía o de la Sagrada Comunión, que era en mis épocas, pues tú haces una liturgia de la palabra con comunión. Claro. Con Eucaristía, entonces es muy importante hacer esa distinción. Pero fíjate que hay que retomar una cosa, y ahora sí que es que cada vez que tienes la amabilidad de invitarme, siempre le lanzamos un reto siempre a los... estás invitado. Hombre, gracias. Pero siempre lanzamos un reto a todos los que nos ven amablemente, pues formémonos más en el tema de la liturgia, porque luego atendemos a la misa dominical y pues uno como maestro de ceremonias pues se estresa demasiado porque sabe lo que va a suceder después. Pero las personas, pues dices, al fin y al cabo el fiel no se entera, ¿no? Y está mal. O sea, de repente ves en la misa dominical que de repente te dice el padre, vamos a saltarnos el credo porque no hay tiempo. Oye, espérate, en la liturgia dominical tienes que proclamar la fe, tienes que hacer ese acto de donde estás profesando la fe. Y es una cosa muy importante que nosotros debemos de formar. En la cápsula hablaba de la importancia de un documento que vino a cambiar la forma en la cual hoy celebramos la Eucaristía y que ya tenemos una participación más activa, que es la Constitución de Sacrosanctum Concilium, que bueno, así le pusieron muy elegante los padres conciliares, pero ahí viene cuál es nuestra participación en el misterio litúrgico dentro de la Iglesia. Y ahí vas a encontrar una cosa muy padre que Benedicto XVI lo resumió muy bien. La liturgia se define como toda la Iglesia en oración. Ándale. Y es que celebramos todos. No podemos decir, el sacerdote celebra. Estamos celebrando todos. Él preside. De hecho, eso es lo que le debemos, o sea, de que el rito se pueda hacer de cara al pueblo y que participemos cumpliendo con nuestro compromiso bautismal, que somos ungidos como profetas, sacerdote y rey. Ahí estamos ejerciendo como sacerdotes. Y eso decir que oficia no suena bien, ¿no? No, preside es lo correcto. Celebra. Celebramos la Santa Misa. Bien podemos decir el domingo en casa, ahorita vengo. Voy a celebrar la Santa Misa. Es que eso es lo que debemos de hacer. Eso hacemos. Ese es con el espíritu con el cual debemos de acudir a la Eucaristía, con el hecho de celebrar el misterio, como lo decía la cápsula, Cristo como cabeza del cuerpo místico que se hace presente. De otra forma, ¿sabes, Adolfo? Somos como espectadores. Estamos viendo un espectáculo y no formamos parte de él, no celebramos juntos, ¿no? Y ni lo entendemos. Pues ahora sí que la parte de la liturgia, tú bien lo decías, son muchos ritos y significados, pero en cada misa celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo que se hace presente y que se hace actual. Por eso se dice que es el memorial. ¿Ves por qué le gusta a nuestro público que vengas? Porque dices las cosas claras y además de manera sencilla. Hagamos una pausa, regresamos para conocer el año litúrgico y las fechas del año litúrgico para 2018. Le anticipo que es muy divertido, ¿eh? Si usted vive el año con el ciclo litúrgico, como le decía hace rato, próximo 14 de febrero, ya es miércoles de ceniza, ya estamos en Pascua, ya viene el Adviento, ¿no? Se vive más bonito así. Una pausa, volvemos con más del año litúrgico 2018. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales.
Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600.